Gracias, profe. Y bueno, y hemos Profe. terminado con el tiempo. Pasamos ahora a las repeticiones. Lo que he tenido que hacer es una estadística. Bueno, me gustaría mostrárselos, luego lo podemos ver. Lo que hago es coger el cuento en versión PDF, colocar el buscador. Bueno, no es el único modo, ¿no? Es un poco para ayudarlos a hacer esto más rápido, sobre todo para quienes hacen sus ensayos y se centran en el estudio de una obra. Es bueno hacer una estadística de las palabras más frecuentes, de aquellas que se repiten, porque se constituyen en leitmotiv. Leitmotiv significa hilo conductor, son las que guían la historia. Por ejemplo, en el cuento de la botella de chicha que leímos, es precisamente esa botella, ¿no? Esa botella de chicha, el hilo conductor de la historia, porque todo ocurre alrededor de esa botella de chicha, ¿no? El leitmotiv no es un personaje, en este caso coincide con el personaje, pero estamos aludiendo aquí a este cerdo llamado Pascual, que aparece mencionado en 26 ocasiones, ¿no? De manera directa. De manera indirecta, de repente a través de pronombres o otras señales lingüísticas, es probable que aparezca. Y vamos a verle, ¿y por qué es importante? Porque todo gira alrededor de Pascual. Si uno hace una construcción de la historia, los cuentos tienen inicio, desarrollo y conclusión, ¿no? El inicio es simplemente la búsqueda de comida para el cerdo, el desarrollo es el engorde del cerdo y el final tiene que ver con la muerte, ¿no? Asociada al cerdo. No sabemos si muere Pascual o muere Don Santos, ¿no? Hay un final abierto, como los cuentos de Chekhov, pero vemos que Pascual es el leitmotiv. Y cuando hablamos de focalización, yo creo que a ver, un poco para entender esta idea de focalización, o sea, dónde poner la mirada, dónde poner el foco, ¿no? Dónde poner la cámara. Eh, Imaginemos que el autor construye a un personaje que es el narrador, a quien le da la tarea de ubicar la cámara para mostrarnos la historia. Pero regularmente la cámara está a distancia, o sea, nos muestra una escena, ¿no? A ese tipo de cámara llamamos focalización omnisciente, ¿no? Es el punto de vista del narrador, pero distante. Llamamos también narrador omnisciente a aquel narrador que no forma parte de la historia, o sea, no es testigo de la historia, simplemente lo cuenta desde arriba, como si fuese un demiurgio, ¿no? Una especie de ser divino que ve las cosas, que ve todo lo que ocurre, digamos, físicamente o lo que ocurre subjetivamente, es decir, puede ver las emociones, también puede reconocer los pensamientos. En este caso, no hay pensamientos registrados, pero sí muchas emociones de parte de los personajes. Llamamos intradiegético porque diégesis significa historia, narración, porque nos puede contar lo que pasa al interior de la historia, al interior de los personajes. Pero cuando hablamos de focalización, vuelvo al tema de tratar de ubicar la cámara dentro de la historia, ¿no? Como en las películas de cine. Y en la parte final, cuando Enrique va al muladar, vemos que la cámara se coloca en la posición de Enrique, ¿no? En su punto de vista de niño, ¿no? Y como él estaba enfermo, ¿no? Ribeiro nos dice ahí, él todo lo veía a través de una niebla mágica. Entonces, estamos hablando de dos tipos de focalización presente en la obra de Ribeiro, una focalización omnisciente, ¿no? Y una focalización interna, ¿no? Una focalización omnisciente dispuesta a mostrarnos la miseria, y una focalización interna mostrándonos precisamente digamos, esa degradación física o de salud que sufre Enrique como personaje.